Buenos días, jóvenes del grupo C5AS, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Bienvenidos sean a la Universidad Maya y a su clase del día de hoy de Derecho Civil 1. En la clase de hoy empezamos la cuarta semana del módulo de esta materia y ya la próxima semana, el sábado, sería la quinta y la última clase del módulo. Les recuerdo, jóvenes, que la mecánica que vamos a seguir para el efecto del examen final, que es la otra semana, va a ser la siguiente. El examen se va a aplicar el sábado, es día, el sábado 13 de marzo de 2021 va a ser la fecha de su examen. Sábado 13 de marzo de 2021. Vamos a tener la clase normal, salvo alguna disposición en contrario que la hora. Pero hasta ahora vamos a tener la clase normal de 8 a 10. Van a tener su examen en plataforma desde el momento que empezamos la clase. Lo van a tener a su disposición todo ese día hasta las 23:59. Esto hay que entregar calificaciones al día siguiente. O sea, el domingo ya debe estar su calificación final. Por lo tanto, por la cuestión del examen, como es el mismo día, el sábado, no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar con la actividad? La actividad, la quinta actividad, así decirlo, normalmente también debe de abrir el sábado en su clase para que ustedes respondan y cierren. Pero para evitar que se esté conglomerando, o sea, su examen, su actividad, y ya lo habíamos platicado anteriormente, vamos a abrir la actividad desde un día antes. O sea, si tienen clase el sábado, desde el viernes a las 8 de la mañana ya van a tener su actividad, su última actividad. Esta semana, la cuarta, tienen su actividad, que es la que corresponde al examen final, de 25 puntos. El cuestionario ahora tiene un valor de 25 puntos. Y el cuestionario de la quinta semana también va a tener un valor de 25 puntos, solo 50 puntos de actividades, porque el examen tiene un valor de 50 puntos. Al final sumamos las 5. Entonces, la actividad de la quinta semana se va a abrir desde el viernes 12 de marzo a las 8 de la mañana. Tienen para contestar, digo, van a tener también su síntesis de semana a semana, es subido a plataforma para que puedan leer y contestar su semana. Y al otro día tenemos la clase, el examen y aparte, pues, la actividad, si se dan cuenta, van a tener 2 días para contestarla. Pero ya el sábado, con su examen, ya se tiene que cerrar la calificación de la cuarta y la quinta semana. Por eso estoy abriendo la actividad desde un día antes, desde el viernes a las 8 de la mañana, y va a cerrar el sábado a las 23:59 horas, a la misma hora que también va a cerrar su examen. Entonces tienen para contestar su actividad de 2 días. Y su examen, pues es un solo día. El día que abre sábado, ese mismo día sí. Para que pasada la medianoche, ya domingo, pues ya en coordinación ya tengan la calificación final de ustedes. Es una instrucción de que al día siguiente del examen hay que ya deben de tener una coordinación académica su calificación. Por eso vamos a manejarlo así. Un día antes tienen 2 días
aproximadamente 48 horas para contestar su actividad. Y su examen, pues, es el mismo día. Vamos a tener la clase y su examen. Pero un día antes ya está la actividad. Se les informa, de todas maneras, en plataforma, se señala en el polarizador de que se abre la actividad el 12, a las 8 de la mañana, y se cierra el 13 a las 23:59. Para que cumplamos ese porcentaje de calificación, y ya el sábado pues, tenemos clase como estamos hoy. Ya después creo que van a tener ustedes otra clase el sábado. Ya cuando terminen sus clases, pues a responder exámenes. Y tienen pues, hasta medianoche. Si hay alguna pregunta, jóvenes, Abner, Valeria o María Inés, para que estés como entendido. Ya saben, actividad abre un día antes y cierra también con el examen. El examen, el próximo final, próximo sábado, abre a la hora de la clase, cierra a las 23:59 horas del mismo sábado. Si domingo, coordinación ya va a tener su calificación final de ustedes y no debe haber ningún problema. Por eso nos estamos organizando y para que ustedes también dispongan del tiempo para poder cumplir esta obligación que es con la materia. Hoy también abre una actividad, ¿no? De la semana 4. Ándale, la actividad ya abrió, pero la Sí. actividad creo que la puse hasta para el jueves 11. O sea, aquí sí, porque todavía no hay examen, si lo ven ustedes así, en la cuarta semana. Entonces abre hoy y pueden checarlo en las instrucciones de la actividad. Y van a tener hoy, mañana, el domingo y 4 días más, son 6 hasta el jueves. No lo puse hasta el viernes porque el viernes ya va a corresponder a la actividad 5 por adelantado. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar para que ustedes se preparen, se organicen la quinta semana? Normalmente la quinta semana ustedes pensarían, bueno, el sábado, pues, el sábado es el último día de clases, vamos a decir, al examen, de clase, perfecto. Y la actividad, pues la actividad es un día antes está bien, para que ustedes puedan adelantar y así el día del examen solo contesta su examen. Si se organizan desde van a tener su síntesis, ese extracto que les hago de los temas más importantes, que los pueden leer. De todas maneras, eso también va a versar la clase, la última clase del módulo, para que ustedes puedan responder su cuestionario de 10 reactivos de opción múltiple. Ya con eso, pues, el día que empecemos la quinta clase, pues espero que ya hayan contestado su actividad. Y los que no, pues sí, van a tener ese examen y la actividad para el sábado. Pero la intención de abrirlo un día antes es para que no se les amontone la cuestión académica, las obligaciones académicas, como es su examen y eso, su última actividad del módulo. Entonces, como quedamos, ya abrió, estamos hablando hoy de la semana 4, ya abrió su actividad en plataforma y tienen desde hoy para contestar porque son los primeros 25 puntos. Y tienen hasta el jueves. Nada más confírmenlo en plataforma y las instrucciones de su actividad de esta semana 4. Ya el viernes pueden ustedes entrar de una vez a ver qué marcó el maestro, una actividad, qué consiste, el cuestionario, qué reactivos son, vamos a leer la síntesis, vamos a contestar. El viernes lo pueden dedicar a su actividad. Ya el sábado entramos a clase, como estamos hoy, terminan sus clases, empiezan a contestar sus exámenes, porque creo que para todas las materias que cursan los sábados, el mismo sábado hay que entregar ya su examen final, porque la calificación ya la tienen que tener al otro día en coordinación.
Por eso, organícense, por favor, ya para irnos preparando para la otra semana. Un día antes, su actividad, porque bien podría ponerla y su examen, su actividad el mismo día, pero hay que entender también que tiene otro examen. Su actividad es de un día antes, para que tengan 2 días para contestar. O sea, si ustedes se organizan, pueden contestar desde el viernes y ya el sábado, porque es su examen, nada más, la clase y el examen. Y se acabó, y cerramos, debemos cerrar bien nuestro módulo. Si no hay ninguna pregunta, vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a ver hoy las unidades 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Las 6 unidades extractadas, sintetizadas, si lo quieren ver así, con los temas más relevantes del temario. Esto es, pues, que ya vieron que el tiempo es corto, entonces hay que buscar una estrategia académica para que se pueda impartir la clase con lo más elemental, lo más importante de los temas, que se escuche el bombante del temario. Vamos a iniciar esta unidad 19 con el tema del estado civil de las personas físicas. Puede ser que el estado civil es un atributo de la persona física. La persona moral no, porque es un ente, tenemos las teorías en pro y en contra respecto a las personas morales o también llamadas personas jurídicas, personas colectivas. No existen como persona física, que las pueden ver, pero sí la ley les da un reconocimiento jurídico y por lo tanto dentro del ámbito legal existe. El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Si ustedes se dan cuenta, el estado civil, como es un estatus de la persona, pero guarda relación con cuestiones del matrimonio o del parentesco, y precisamente por estas relaciones hay derechos que tienen las personas, pero también deberes y obligaciones. Por ejemplo, en el matrimonio, uno es soltero, ¿no? Te casas y quedan con el estado civil casado, pero ahí, por el matrimonio, hay también sus normas que regulan lo relacionado al matrimonio y el cumplimiento de un cónyuge con otro. Tiene el parentesco en cuanto a nacimiento de hijos, bueno, la fundación, los hijos. Tienen los hijos y hay que mantener. Que si viene un problema en el matrimonio, la separación, una pensión alimenticia. Pero todo esto, si se dan cuenta, es derivado del parentesco, porque todas estas cuestiones, las instituciones del matrimonio, que mencionaba, el parentesco, como lo digo, establece derechos y deberes. En México solo hay 2 estados civiles, si lo ven así, que es el soltero o soltera, casado o casado. No más. Vamos a ver en el transcurso de la clase otros países donde tienen otros estados civiles, además de estos dos que se acaban de mencionar, que son los reconocidos en la Constitución Civil en México. Bueno, hay distintos ordenamientos jurídicos por la cuestión de la cultura, también esto. En México, una persona, por ejemplo, una señora que era viuda, no existe el estado civil de viuda, es soltera otra vez, vuelve a la soltería, igual en el caso del hombre. Tampoco existe el estado civil divorciada o divorciado. O sea, se divorcian, vuelven a quedar solteros. Cuando emplean la palabra, normalmente se refiere a mujeres, es divorciada. Precisamente hasta la palabra tiene una connotación muy, que le ponen el dedo encima a la mujer,
porque dirá, pues, ella lo ha causado, ella lo ha provocado, pero no se van también por el lado del hombre. También es, digo, divorcio, una separación, porque hay una causa. Quien la haya originado, bueno, pero la mujer luego es mal vista porque se empiezan a relacionar. La gente te juzga por ese característico que te ponen, o sea, divorciada. En el hombre no tanto, pero sí en la mujer. Y es una, digo, una práctica muy, ya de hace tiempo, por eso muchas personas preferían separarse que a divorciarse. O sea, van a estar siempre casados, pero si ya no se ven, ya no nada, pero para que no caigan en la cuestión de divorciar. Pero no existe pero ¿cómo se les explica a la gente? La gente tiene que entender. Es volver a la soltería. Las personas se divorcian y vuelven a ser solteros como estaban antes de casarse. Entonces, Benito Juárez, cuando creó la institución del matrimonio civil, lo que solo existía antes el matrimonio religioso, porque la iglesia era la que manejaba todo lo relacionado a demonios, bautismos y todo, era la cuestión sacramental, la cuestión religiosa, cuál separa la iglesia del Estado y las funciones esas que se corresponden al Estado. Por eso creó también en México la figura del registro civil. Y ahí en el registro civil, pues es donde se realiza asentamientos de nacimientos, matrimonios, divorcios, actas de defunción, todo lo relacionado en esa institución, ahí se va. Determinados ordenamientos jurídicos pueden hacer distinciones del estado civil de diferentes formas. Por ejemplo, determinadas culturas no reconocen el derecho al divorcio, mientras que otras consideran incluso formas intermedias de finalización del matrimonio, como es el caso de la separación matrimonial. Del mismo modo, en determinados países se contemplan distintas formas de matrimonio, tales por ejemplo como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la poligamia, lo que lleva a distintos matices del estado civil. El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera que son importantes y trascendentales en la vida de las personas que la ley los toma en consideración de una manera muy cuidadosa para formar con ellos, por decirlo así, la historia jurídica de la persona. Esto que les mencionaba en otros países, los estados civiles, bueno, ahí vamos. Aunque las distinciones del estado civil de una persona pueden ser variables de un estado a otro, la enumeración de estados civiles más habitual es la siguiente. Por ejemplo, soltero, soltera, casado, casada, unión libre o también llamada unión de hecho. También le conocen a la unión libre como se oye amaciato, relación de amaciato. Separado o separada, divorciado o divorciada, viudo o viuda, pero estos son los estados civiles que vamos a ver en algunos países. Incluso vamos a ver que la situación, como ya me adelanté, en los estados civiles de México. Tenemos, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay dos estados civiles nada más, y con México, soltero o soltera, o casado o casada. En Colombia, la unión marital de hecho, o sea, la unión libre, ha sido reconocida recientemente por la Corte Suprema de Justicia como un tercer estado civil. Unión libre. En Chile, el estado civil está definido por su Código Civil como la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Hay un jurista, Manuel Somarriba, lo define como la situación de un individuo en la sociedad que deriva principalmente de sus relaciones de familia y que lo habilita para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles.
En Chile hay 6 estados civiles. Tenemos el casado, casada, separado, separada judicialmente, divorciado, divorciada, viudo, viuda, soltero o soltera y conviviente civil. Persona que está conviviendo con la persona, es decir, parecido a lo que era un... En España, ¿qué pasa en España? El estado civil en España se percibe como situaciones permanentes o relativamente estables que determinan las cualidades de la persona y predeterminan la capacidad de obrar e vivir. Según su código civil, los actos concernientes al estado civil de las personas se harán constar en el registro destinado a este efecto. Y el registro del estado civil comprenderá las inscripciones o las anotaciones de nacimientos, matrimonios, emancipaciones, reconocimientos y legitimaciones de funciones, naturalizaciones y vecindad, y estará a cargo de los jueces municipales u otros funcionarios del orden civil en España y de los agentes consulares o diplomáticos en el extranjero del Código Civil Español y deben constar en el registro civil, en la institución del registro civil. ¿Cuáles son los ejemplos de Estado Civil Español? Tenemos matrimonio y filiación, es soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda, divorciado, divorciada. Tenemos también en la cuestión de la edad, mayor o menor de edad, la incapacitación judicialmente declarada, es la incapacidad, la nacionalidad y la vecindad civil. El estado civil determina la capacidad de obrar de un individuo y está limitada por edad y la incapacidad. Ahora México. En México, en los Estados Unidos mexicanos, hay 2 estados civiles. Soltero, soltera, casado, casada. En Uruguay hay 7 estados civiles. Soltero, soltera, casado, casada, divorciado, divorciada, viudo, viuda, hijo, hija natural, hijo, hija legítima y padre o madre. En Venezuela hay 4 estados civiles. Soltero, soltera, casado, casada, divorciado, divorciada, viudo, viuda. ¿Y cuáles son las fuentes del estado civil de las personas? Consisten en las partidas de nacimiento, o sea, los documentos de nacimiento, matrimonio y defunción, expedidos por los oficiales del registro civil. Es un servicio público que fue creado en julio de 1884, precisamente para llevar registro de los principales hechos y actos que originan el estado civil de una persona. ¿Cómo se comprueba el estado civil? Aquí mencionan en 1884, pero en México fue en la época de Benito Juárez, como vamos a ver en el tema del registro civil. Más adelante, para que quede claro, aquí se menciona, fue creado en julio de 1884, pero no nos dice precisamente de qué país sea. O sea, el registro civil ya existía, vamos a poner, en Europa. En la época de Benito Juárez pues, se creó porque incluso el matrimonio se estableció como un contrato civil, donde las partes, para anularlo o simplemente disolverlo, quedan en actitud de volverse a casar y por lo tanto regresan a la soltería. Les hago esta aclaración por el año que inició en 1884, que es la época cuando de la transición de gobierno, acuérdense, de Manuel González y regresaba Porfirio Díaz Acuña. De 1876 a 1880 estuvo Porfirio Díaz, su compadre Manuel González del 80 al 84. En 84 regresó Porfirio Díaz a poder hasta que se fue en 1911. Hay una figura también muy importante en la cuestión civil de las personas, que es la posesión de Estado. Vamos a ver qué es la posesión de Estado. Hablamos de posesiones porque tenemos algo, aunque no seamos buenos, pero tenemos algo así, que es parecido con el Estado civil de determinadas circunstancias. Vemos, por ejemplo, en la introducción, la palabra posesión es la imagen del derecho. Este implica que quien posee es aquel que aparece como titular de un derecho o de un atributo debido a que se dé de hecho.
goza las ventajas y soporta los deberes que normalmente goza o soporta el titular del derecho o atributo correspondiente. Por lo tanto, la posesión de Estado es el goce de un derecho sobre un estado civil determinado que resulta de una serie de hechos que en su conjunto demuestran las relaciones de filiación o parentesco que se pretende. Por ejemplo, el caso de una persona que no está registrada civilmente, pero es hijo de papá y mamá, pero siempre se ha ostentado como hijo de ellos, bueno, tiene la posesión de estado de hijo, aunque no esté reconocido porque realiza actos, incluso a veces ya le pusieron hasta su nombre, pero no está registrada civilmente, pero tiene la posesión de estado de hijo, tiene a sus papás, él se conduce como hijo, tiene un nombre, o sea, que goza de ese derecho de hijo, aunque civilmente todavía no esté registrado. Este es un ejemplo claro de lo que es una posesión de estado. Lógicamente que si lo registra, ya no va a tener la posesión de Estado, va a ser el hijo ante la ley, porque hay una partida, hay un documento, el acta de nacimiento, donde se registró y se reconoció a esta persona como hijo de los señores tal. Bueno, es muy importante que entiendan la cuestión de esta figura de la posesión de Estado. Bien, seguimos. Por otro lado, existen los elementos de la posesión de Estado en la filiación matrimonial, incluso en la extramatrimonial, los cuales son aquellos hechos que crean la apariencia de que una persona tiene un estado determinado, ya sea de la posesión de estado de hijo, de cónyuge o la maternidad y la paternidad. Yo puedo también tener la posesión de estado de padre y no he llevado a registrar a mi hijo. Bueno, biológicamente podemos hablar que yo soy un padre, pero yo también tengo una posesión de estado de padre, pues, mi hijo, es presentado como mi hijo, por eso hablan de, son aquellos hechos que crean la apariencia de que una persona tiene un estado determinado. La apariencia no tiene el estado como debe ser civilmente hablando. Por eso hablamos de una posesión. No tenemos, decimos, la titularidad, lo que vas a tener cuando te registren. Si yo registro a mi hijo, porque ya está ante la ley que yo soy el papá, y él es mi hijo, esa es mi posición de Estado, ya hay una filiación. Él es mi hijo, yo soy su padre, es el parentesco. Estando la posesión de Estado constituida por un conjunto de elementos de hecho, la prueba es evidentemente libre, o sea, mediante cualquier medio de prueba admitido por la ley. El concepto, hay otras personas que dan otro concepto, pero es lo mismo. La posesión de Estado es un conjunto de circunstancias de hecho que poseen valor de derecho en relación con el Estado civil de las personas. Lo que decía que el conjunto de hechos que dan la apariencia. Aquí mencionan es un conjunto de circunstancias de hecho. Circunstancias de hecho. Hemos visto hechos, son cuestiones iguales, que poseen valor de derecho en relación con el estado civil de las personas. La posesión implica, ante todo, una situación de hecho. Empleada la palabra en su sentido más amplio, puede decirse que posee, la persona que posee, es quien aparece como titular, séalo o no lo sea o no lo sea, de un derecho o de un atributo debido a que se dé, bueno, a que se dé hecho, goza las ventajas y soporta los deberes que normalmente goza o soporta el titular del derecho o del atributo correspondiente. Por eso se dice que la posesión es la imagen del derecho. La posesión, fíjense, es la imagen del derecho, porque aún sin tener tú la calidad de hijo legalmente hablando, pues tienes la posesión de Estado. Es precisamente no tienes no es el titular de ese derecho de ser, bueno, legalmente soy el hijo, pero tienes la posesión de Estado, porque hay la apariencia que se refiere del estado civil que no tienes. O sea, bueno, perdón, no del estado civil, del estado
que no tienes. En consecuencia, la posesión de Estado es la apariencia de ser titular o tener un estado civil determinado y consiste en gozar de hecho de las ventajas inherentes a dicho estado, así como en soportar los deberes que de él derivan. Frecuentemente, aunque no siempre, el derecho atribuye importantes consecuencias jurídicas a la posesión sin exigir al poseedor la prueba de que es el verdadero titular del derecho del atributo, que está poseído por él, entre otras por las siguientes razones. Tenemos primero en el inciso A, porque generalmente el poseedor del derecho es también el verdadero titular del derecho o del atributo, de modo que al proteger al simple poseedor de ordinario, se protege al verdadero titular con la ventaja adicional de no exigirle la prueba de la titularidad de su derecho o de su atributo. Inciso B, porque salvo en ciertos casos excepcionales, el principio del respeto del orden constituido y el interés de la paz social exigen que los individuos no modifiquen una situación existente sin intervención de la autoridad competente para decidir acerca de la legitimidad o ilegitimidad de la misma. Inciso C, porque es necesario, en cierta medida, proteger a los terceros que, confiados en la apariencia, han establecido relaciones con el poseedor en la creencia de que es el verdadero titular del derecho del atributo. Aunque todos los estados pueden ser poseídos, la única posesión de estado produce consecuencias jurídicas importantes, que es la posesión de los estados familiares. Por tal razón, solo trataremos de la posesión de Estado en el sentido restringido, o sea, de la posesión de los estados familiares. En consecuencia, la posesión de Estado es el goce de un derecho sobre un estado civil determinado que resulta de una serie de hechos que en su conjunto demuestran las relaciones de filiación o parentesco que se pretenden. ¿Cuáles son los elementos de la posesión de Estado en la filiación matrimonial y también en la llamada extramatrimonial? Se llaman elementos de la posesión de Estado a todos aquellos hechos que crean la apariencia de que una persona tiene un estado determinado, o sea, un estado X. ¿Cuáles son los elementos de la posesión de Estado de un hijo? La posesión de Estado del hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente la relación de filiación y parentesco de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y a la familia a la que dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son, tenemos el nombre, que se conoce como el nomen, la época de Roma, el nombre, que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre. Yo no estoy registrado, pero digo, soy, por ejemplo, soy Luis Peraza González. O sea, y no he sido registrado, pero me estoy ostentando porque mi padre es el señor Peraza y mi madre la señora González. Y yo soy Luis. Yo pertenezco a la familia de ellos. Entonces tengo un nombre y además que se usa el apellido que son mis progenitores. Tenemos también el trato, que se conoce en latín como tratatus, que los padres le hayan dispensado el trato de hijo y él a su vez los haya tratado como padre y madre. También la fama, que es la reputación, que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la sociedad. Saben que es su hijo, vecinos, los amigos, pero a lo mejor no todos saben de que no está registrado, pero saben que es su hijo. Estamos hablando de una reputación, de una fama, que son los elementos para este caso. ¿Y cuáles son las funciones que desempeña la posesión de Estado en forma general? Primero, la posesión de Estado produce sus principales efectos en materia de prueba de titularidad
de los estados civiles. Y también tenemos que los estados cuya posesión produce mayores efectos son los estados de cónyuge y de hijo. De cónyuge y de hijo son los estados cuya posesión produce mayores efectos. Y bueno, ¿y cuáles son las funciones que desempeña la posesión del estado de la cónyuge, de cónyuge? Primero, convalidar las irregularidades de forma que pueden existir en la partida del matrimonio. Número dos, aunque en principio la única prueba válida del matrimonio es la copia certificada del acta de su celebración, la posesión de estado permite a los cónyuges solicitar al juez competente que declare la existencia del matrimonio cuando concurran las siguientes circunstancias. Primero, que haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario respectivo no se ha inscrito el acta de matrimonio en el registro correspondiente. Número dos, que se presente prueba auténtica de la publicación o la fijación del cartel del cartel del matrimonio, salvo los casos en que la ley dispensa de ese requisito. Número tres, que exista prueba plena de posesión de estado conforme. La posesión de estado de cónyuge, unida a otras condiciones, sirve para probar el matrimonio a falta del acta respectiva. El siguiente, la posesión de estado del cónyuge es una de las pruebas que pueden hacerse valer en juicio para obtener prueba supletoria de la partida de matrimonio en los casos previstos en el Código Civil correspondiente. ¿Y cuáles son las funciones que desempeña la posesión de estado de hijo? Constituye una de las pruebas tanto de la maternidad como de la paternidad. Tiene relevancia especial para establecer judicialmente la filiación en los casos de conflicto de filiación. Un conflicto por la filiación. Número tres, es condición adicional del reconocimiento que se haga de un hijo muerto, para que dicho reconocimiento produzca uno de sus efectos, ya que la ley trata de evitar que alguien reconozca falsamente como hijo a una persona fallecida, nada más con el fin o el objetivo de tomar su herencia. Número cuatro, la posesión de estado suple la necesidad del consentimiento del cónyuge y de sus descendientes, si los hubiere, cuando se reconoce un hijo mayor de edad que hubiere muerto. También tenemos en el número 5, cuando no exista conformidad entre la partida de nacimiento y la posesión de estado. Se puede reclamar una afiliación distinta de la que se atribuye la partida de nacimiento. Y en el 6, la posesión de estado previa confiere al progenitor que reconozca al hijo concebido y nacido fuera del matrimonio con posterioridad al otro progenitor. El ejercicio compartido de la patria potestad del hijo menor que no sea emancipado, no esté emancipado. Bueno, y la posesión de estado en cuanto a la filiación matrimonial y la extramatrimonial. En la matrimonial, ¿qué sucede? El nombre, porque quien reclama tal estado ha usado constantemente el apellido de quien pretende por padre o madre, sin que exista objeción alguna por parte de estas personas. El trato entre los padres y el hijo de una relación de familiaridad, y la fama, la familia del círculo íntimo o bien las amistades. Y del aspecto extramatrimonial, igual trato como la fama, no el nombre. Matrimonio, trato y fama sí se aplican. ¿Y cuáles son los caracteres de la posesión de estado? El Código Civil de 1942 disponía en su artículo correspondiente al definir la posesión de estado como una prueba de filiación legítima, que la posesión de estado debía ser continua, igual como en materia de bienes. La posesión es legítima cuando es continua, o sea, que sigue ostentando como tal. Bueno, pasamos al tema, ¿cuál es la importancia jurídica en las formas de hacer valer la posesión de estado? La primera que tenemos es la posesión de estado en hijo,
cuando hace falta la partida de nacimiento, o sea, el acta de nacimiento. Ya tenemos menos de 1 minuto de la grabación de la clase de hoy. Vamos después del corte, nos volvemos a conectar, por favor. Hablen María, Paula, Valeria. Son las 8:55 de la mañana de este sábado, 6 de marzo de 2020. Regresamos después del corte. Gracias.